nosotros las canalizamos con un enojo. Cuando nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados, ¿no es cierto? O cuando le pedimos a Dios y Dios no nos da lo que nosotros queremos, no lo que necesitamos. Porque Dios no nos ha dado lo que queremos, pero sí nos ha dado lo que necesitamos. Es muy diferente lo que tú quieres a lo que realmente necesitas. Muchas veces el hombre dice en la Escritura que el hombre de los últimos tiempos, de los postreros tiempos, y nosotros, gente que está en la iglesia, creemos que nuestra necesidad básica primeramente es el dinero. Yo le digo que no es eso. El Señor ahora de mañana cantábamos lo que habla en Mateo, que así como viste los lirios del campo, ¿cómo más Él no nos va a dar la vestimenta? Y nos está hablando no solo de una vestimenta natural, sino está hablando de una vestimenta espiritual. Aleluya. Así como da a las aves del campo, da de comer, Él también nos alimenta. ¿Y qué nos da primeramente? Su amor. Su amor, claro que es la palabra. Lo más preciado para el Padre, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es la esencia del Padre. Y no es que es otra persona, es una sola persona. Y por eso vamos a ver, y yo estoy topando esto, porque nosotros vamos a ver en el enojo las consecuencias que hay. El enojo muchas veces es importante, porque eso nos enciende a tomar buenas decisiones, incluso a tomar situaciones que van en contra de nosotros cuando nosotros nos ponemos enfrente. Y este sentimiento de enojo nos da la pauta para que nosotros nos paremos en la verdad, ¿sí saben? Y el Señor, ¿qué es lo que dice? Primeramente nos hizo como seres, parte de la naturaleza y de la semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros muchas veces creemos que Dios es amor, gozo, paz y misericordia. Sí, y Dios nos da eso y tenemos esa naturaleza. Pero también nosotros vemos que Dios tiene odio, ira, contención y envidia. Envidia no podríamos decir que Él tiene, pero decimos que tiene celo. Un celo. Y Dios nos hizo de tal manera, pero tenemos que canalizarlo de la mejor manera. Pero cuando vino Satanás a través de la serpiente, ¿qué pasó? El Señor el enemigo puso muchas dudas en nosotros. Y sobre todo, ¿sabe qué es lo que hizo? El enemigo soltó un veneno que dijo, incluso seréis como dioses. Cuando tú sepas, el Señor Dios sabe que cuando tú comas el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, seréis como dioses. ¿Y por qué cree que nosotros vivimos ahora en este tiempo? Y muchos de las personas se creen que todo lo pueden y se sienten hasta dioses. Y muchas veces tú te has sentido de tal manera porque tomas decisiones y eres independiente a tomar las decisiones sin consultar a Dios. Pero yo te voy a decir una cosa. La palabra balance significa el equilibrio de fuerzas opuestas, la igualación de dos cosas en cuanto a peso, fuerza, cualidad y equilibrio perfecto. ¿Sí sabes? Por eso nosotros tenemos la balanza en el Señor. El Señor siempre va a poner cosas que sean iguales de fuerzas y que sean opuestas, pero para que sea equilibrado. Tú tienes un temperamento. Tu carácter es muy diferente al temperamento que tú tienes. Puede ser un temperamento colérico, puede ser sanguíneo, puede ser melancólico o puede ser flemático, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros vamos a ver que nuestra situación y nuestros temperamentos se conjugan en 2 o hasta máximo 3. Ya 4 ya no se da, ya es fuera de este mundo. ¿Sí? Y alguna vez hicimos en otra iglesia, nos hicieron a ver qué tipo de temperamento tenían, y sabe que yo salí con 4 temperamentos. O sea, terrible. Entonces, no hice bien el test, me jalé el test. Entonces, eso fue. Pero definitivamente eso es importante que nosotros entendamos lo que es el temperamento, y de una u otra manera eso forja nuestro carácter. ¿Sí? Y vamos a ver qué quiere decir el enojo. Enojo es un enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto.
cosa que ocasiona molestia o trabajo. ¿Se imagina? Y nosotros muchas veces somos tan complicados como humanos que nos enojamos con Dios. Cuando me dicen que el enojo es el enfado, ¿por qué? Porque alguien me ha faltado a su promesa, alguien me ha faltado o no me ha obedecido. Y nosotros, ¿sabe cómo le tomamos a Dios a veces? Como un mandadero. O como el genio de la lámpara maravillosa, que en un momento dado tenemos que decirle que Él haga lo que nosotros queremos. ¿Usted se ha puesto en esa posición? Muchas veces, Señor, yo esta mañana quiero que tú me arregles el problema. Señor, yo he venido esta mañana porque tengo una adicción, tengo una enfermedad, tengo un problema, Señor, y quiero que tú lo hagas. Pero no lo haces, ¿y qué pasó? ¿Cómo salimos? Usted sale así, yo soy humilde y salgo triste. Pero triste es parte de estar enojado con Dios. ¿Sí saben? Nos enfadamos, nos resentimos, no le perdonamos a Dios. Y muchas veces a Él le atribuimos tantas cosas que nos han pasado. Y el resultante de nuestra vida le atribuimos a Él. Tú tienes la culpa porque, Señor, tú me escogiste en la fundación antes del mundo y ahora estoy aquí por tu culpa. ¿Por qué? Porque me diste unos padres así y todo comenzamos a renegar y comienza a transformarse. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza fue trastornada. El Señor quería que en nuestra naturaleza Él nos formó perfectos, ¿sí? Él nos hizo perfectos, porque nada de lo que hizo Dios anteriormente, dice que todo era bueno y Él vio que todo era bueno, pero Él nunca, cuando hizo el hombre, cuando formó al ser humano, no lo formó como para ser un muñeco, sino que le dio libre albedrío. Y el libre albedrío nos habla del amor. Es como cuando sale la gente romántica. Si es tuyo y le dejas ir, y si vuelve, es porque era tuyo. Qué lindo suena. Pero ¿saben? Suena mucho más las cosas de Dios. Cuando Él dice, yo te amo, sin condición. Y muchas veces nos dice la palabra, y nosotros muchas veces creemos que porque estamos orando, porque estamos ayunando, somos mejores que otros y Dios nos va a amar más. No. Es para su beneficio lo que usted está haciendo. Pero Dios está amándonos de una manera que nos está buscando. Y nosotros muchas veces nos enojamos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Ya comenzó esto. Pero es el tiempo en el cual el Señor quiere poner que nosotros seamos conscientes, porque el enojo es una enfermedad. El enojo es una semilla que se va a convertir en un árbol grande. Y es preferible decirle al Señor que Él corte el enojo cuando es pequeño, antes cuando ya está haciendo un árbol grande. Como dice la fe, ¿no? La fe, ¿con quién se compara? ¿Con qué árbol se compara la fe? ¿O con qué semilla se compara la fe? Dice que es la semilla más pequeña que hay, que es la de, la semilla de mostaza, la mostaza, que no se le suba la mostaza. Eso sí, ¿no? Del enojo. Pero es la semilla más pequeña. Pero asimismo dice que cuando usted le planta, dice que luego llega a ser la semilla más grande, el árbol más frondoso. Y es así porque el Señor nos habla y nosotros decimos, yo necesito que tú tengas un granito, una fe del tamaño de una mostaza, de un grano de mostaza. ¿Y por qué nosotros decimos, y cuánto falta para que crezca? Y el Señor me está pidiendo un grano, porque el Señor no mira. En el Señor todo es actual. En el Señor no hay espacio ni tiempo. Él no está hablando eternamente. Y Él ya nos mira como nosotros, y Él nos está mirando como Él, para qué nos llamó, ¿sí sabe? Y Él nos mira a través de la sangre de Cristo. Él ya nos mira completados, y es por eso que Él dice que Él es suficiente. Pero necesitamos entender lo que la palabra quiere decir, lo que la palabra quiere hablarnos y lo que la palabra quiere vestirnos y cómo quiere alimentarnos la palabra. Ahora, nosotros vemos, el hombre es un ser trino, creado con un cuerpo, un alma y un espíritu que habitan juntos en perfecta armonía y unidad de relación, ¿sí sabe? Entonces ahí vamos a entender un poco. No es que Dino, no es que Juan Carlos, no es que Sofía, no es que cada uno de los que estamos aquí seamos tres cosas diferentes, así como es nuestro Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos naturales, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, que son nuestras emociones, son nuestros afectos. La parte emocional es tan importante, porque si nosotros vemos, hay una inteligencia de la mente, hay una inteligencia, hablemos intelectual, y hay una inteligencia emocional. Pero ¿cuál es la más importante? La inteligencia emocional. ¿Y la inteligencia emocional cómo es dada? No, tranquila, hermano. ¿Ya? ¿Está bien? No hay problema. No me voy a enojar. Estamos hablando del enojo y no, porque el enojo me va a hacer primeramente mal a mí si me enojo. Y después voy a afectar a las otras personas. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, ¿qué dice? La respuesta mansa o la respuesta blanda aplaca la ira. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Es el tiempo de comenzar. Porque cada vez nosotros decimos, yo tengo un carácter, a mí nadie me dice 4 cosas, sino yo le dicen 4 cosas, yo le digo 4 por 4, 16 cosas más. Y nosotros, o 8 cosas más. Pero usted quiere ganar siempre. Y el enojo es una cosa que nos va afectando. Y el enojo se va transformando. Y el enojo, ¿qué va haciendo? ¿Saben dónde se produce y cuándo es pecado el enojo? Cuando se produce ira. Cuando ya yo comienzo a tener algo en contra de mi prójimo. Ya comienzo yo a tener venganza o quiero yo tomar la justicia por mis propias manos. ¿Y por qué le estoy hablando del enojo? Porque nosotros estamos viendo que en este tiempo eso es el pan diario de cada día. Vemos las cosas alrededor del mundo, vemos en nuestras familias, vemos aquí en esta nación, vemos aquí en la política. Y nosotros tenemos que cambiar esa situación. ¿Y en dónde la vamos a cambiar? Vamos a dar tal vez unos discursos de paz y amor, y que venga el nuevo movimiento hippie, y que fumemos un poquito de marihuana, donde todo está bien. ¿Eso? No me ve así. Es una realidad. Es el movimiento, es el movimiento que salió en los 60, ¿no es cierto? Y todo el mundo decía, no haga guerra, haga paz, y un montón de hijos. Porque la gente estaba totalmente, y nosotros muchas veces el amor lo relacionamos con el sexo. Estamos tan dada la vuelta en nuestro candelero, no hay luz de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que quiere hacer el Señor. Y tengo que enojarme en contra del pecado. Y tengo que enojarme en contra de las corrientes del mundo. Y tengo que enojarme en lo que quiere hacer el enemigo en mi vida y en la vida de mi familia. El enojo que puso el Señor es un celo que pone el Señor de las cosas de Dios. Pero Satanás lo permitió. Y ahí es cuando nosotros queremos ser diosesitos. El síndrome del diosesito, que todo lo puedo, que yo lo puedo hacer independientemente. Entonces, tenemos que nosotros saber que esto afecta. ¿Y qué es lo que afecta el enojo? Es un problema, es un síndrome, es una enfermedad el enojo. Cuando no lo canalizamos de la mejor manera, ¿qué es lo que pasa? Se va a hacer psicosomático. ¿Y qué quiere decir psicosomático? Quiere decir una relación que hay entre la mente y el cuerpo. Si sabe que si usted es muy enojona o es muy enojón, o ya las mujeres comienzan a una edad a ser muy enojonas, también los hombres, no se preocupen, sino que primero son las damas. No. Bueno, entonces no son las damas, son los varones los enojones, entonces ya. Entonces, sí. Bueno, ¿cuántos hay? ¿Qué pasa, varones? De edad, pastor, porque en veces cuando ya se madura y es vieja, mejor es mansa. Mansa y no mensa. Pero no mensa. No mensa. Entonces, ahí es donde nosotros siempre tenemos que ver lo que el Señor quiere en nuestras vidas y cómo el Señor está manejando esta situación. Y ahí es donde nosotros, esta parte psicosomática va a afectar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos va a traer enfermedad. No solamente en el cuerpo, sino en la parte emocional, y también nos va a dañar el espíritu. Usted sabe que la depresión, ¿dónde comienza la depresión en el hombre? En el espíritu.
En el espíritu, porque lo más importante es la parte del espíritu. Es mucho más que el corazón, el espíritu. El corazón es un lugar donde pasa la voluntad de Dios y también pasa nuestra voluntad. Pero en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Hay los malos pensamientos. En nuestra voluntad, en nuestro corazón está lo que nosotros queremos hacer, la voluntad. Y la voluntad nuestra no es comparada a la voluntad de Dios. La voluntad del hombre, ¿qué quiere hacer? Lo que yo quiero, lo que a mí me satisface, lo que a mí me gusta, lo que a mí me causa placer. Entonces todo eso cambió. Acuérdense que en el lugar del Edén, donde el Señor plantó, no es que vino y así puso ese Edén, sino que lo plantó con sus manos. ¿Qué es lo que hizo? Dice que todo lo hizo perfecto. Y dice que el hombre y la mujer, Adán hembra o Adán hombre, ¿qué pasa? Dice que vivían en perfecta armonía con Dios. ¿Y cuál era el deleite? El deleite de los hombres era Dios, y Dios se deleitaba en ellos. Entonces ahí nosotros vemos, pero el enemigo quiso poner eso, y ahí es cuando viene el enojo. Y nosotros tenemos ejemplos del enojo. ¿Cuál fue el primer enojo que tuvo después del huerto del Edén? ¿Cuál fue el primer personaje producto de toda esa situación de Caín, ¿no es cierto? Caín dice que se frustró, Caín dice que se enojó. ¿Y qué pasó? Pues él pudo haberse enojado, pudo haberse molestado. Es así cuando usted se enoja, cuando le disgusta una situación y dice, bueno, yo voy a cambiar esta situación, pero no la voy a tomar la justicia por mis propias manos. ¿Qué pasó con Caín? Dice que él cogió y mató a Abel. ¿Por qué? Porque no le gustó. Por envidia, por celos, porque él no supo pensar y no tuvo el entendimiento necesario de lo que Dios estaba pidiendo. Y muchas veces nosotros erramos con Dios es porque no entendemos la palabra y no escudriñamos la palabra. ¿Cuál era la primera esencia de lo que decía el Señor? El sacrificio. ¿Con qué tenías que darle una ofrenda? Tenías que llevar un cordero. Y claro, Abel era un pastor y él tenía corderos. Caín, ¿qué era? Era un agricultor. Pero ¿qué es lo más fácil para el agricultor? No, lo que yo produzco. ¿No es cierto? Y claro, Abel era un pastor y él tenía ovejas. Lógicamente, pero ¿qué podía hacer Caín? Podía ir a hacer negocio, podía ir a hacer trueque. Yo te doy lo mejor de mi producción. Te doy mis mejores pimientos, mis mejores pepinos, mis mejores lechugas. Pero ¿sabes qué? Yo necesito que tú me des un cordero para yo ofrendarle. Ese es el mayor pecado que tuvo Caín. Que él quiso justificarse y tuvo dependencia en creer hacer lo que Dios iba a aceptar, cuando Dios nos estaba determinando cuáles son los principios de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Holocausto. Algo que nos cueste. Y no es lo que nosotros queremos lo que nos cueste, sino lo que Dios quiere. Los principios de Dios en nuestra vida. Entonces, cambian la situación. Entonces, Caín. Luego vemos Esaú. ¿Quién era Esaú? Era el hermano de Jacob. Jacob era un tremendo. Jacob dice que incluso su nombre, nosotros hemos hablado acá, dice que era el engañador, quería decir el engañador, era un pilísimas, no era solamente un sabido, además del hombre tenía una viveza criolla tremenda, ¿sí? Desde el vientre de su madre, pero ¿saben que en el vientre de su madre él honraba a Dios en medio de las cosas, porque le cogió el calcañar a su hermano y él decía, esto es mi heredad, y él claro que tomó esa situación. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué causó en Esaú? Un enojo tan grande. Esaú se pudo haber enojado, le dijo, tú me engañaste. Porque dijo, pero ahora yo te voy a matar. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que tuvo que huir Jacob. Y ahí comienza su peregrinaje de Jacob. Y cuando nosotros vemos que se está acercando Jacob a la tierra, dice ahora, Esaú dice ahora lo voy a matar. Ahora es mi oportunidad. ¿Y qué pasó?
no pudo matarlo. Porque ¿sabe qué? Jacob se arrodilló 7 veces y cada una de las veces que se iba al piso le estaba dando a Esaú, le estaba diciendo que le perdone. Y luego le perdonó. Pero ¿cuánto tiempo usted cree que Esaú vivió enojado? ¿Vivió bravo? ¿Vivió encendido con venganza a su hermano? Y eso estamos viviendo estos tiempos, ¿sí saben? Estamos viviendo esos tiempos de los hombres de los postreros tiempos, que se va nación contra nación, padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra el suegro. Sí, es verdad. Y nosotros muchas veces estamos en la iglesia y eso nos acontece a nosotros, porque no estamos canalizando bien ese enojo. No le estamos diciendo, Espíritu Santo, ven a mi vida y comienza a darme dominio propio. Nos encanta la palabra, nos encanta el libro de Gálatas donde dice que son el fruto del Espíritu Santo, los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de ellos estamos nosotros dejándolo que Él accione en nuestras vidas? No estamos. Estamos batallando por nuestra propia cuenta. ¿Y qué es lo que cantábamos esta mañana? Yo me gozo, yo me alegro porque en medio de la batalla estás tú, Señor. ¿O estoy yo? Estás tú, Señor. Pero yo quiero tomar mis represalias con mis propias manos. Hay otro ejemplo que es un ejemplo que yo diría que es el ícono. Acuérdese cuando el pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto, que era un país donde había mucha abundancia. Pero el Señor les llevaba a otro lugar donde fluía leche y miel. Pero primeramente tenía que preparar sus corazones. El Señor nunca te va a dar algo si Él no ha preparado tu corazón. Nosotros muchas veces como jovencitos queremos ver a las personas y decir, yo quiero esto y yo voy a hacer esto y queremos hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? No sabemos cuánto le ha costado a esa persona. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos que aclararnos lo que Dios quiere hacer y el Señor nos va a permitir entrar en un desierto. ¿Para qué? Para formarnos, para aprender a depender de Él y no podamos ser independientes. Cuando nosotros crecemos en el Señor, vamos a tomar independencia, pero para estar totalmente, hacer las cosas en el nombre del Señor. Vamos a ser prudentes. Vamos a tomar decisiones para beneficio de Él y consecuentemente de nosotros mismos. Entonces, como yo le decía a Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Hay 2 situaciones, 2 eventos en los cuales el Señor le habla a Moisés. Y vamos a ir al primer evento que dice Éxodo 17:6. Y usted sabe que una de las cosas que causó para que Moisés no entre a la tierra prometida, ¿qué fue? El enojo. ¿Y qué cree usted si eso le pasó a Moisés? ¿Qué más nos podrá pasar a nosotros? Ciertamente que vivimos un tiempo de gracia. Ciertamente que vivimos Cristo Jesús. Pero acuérdese que en el desierto también estaba Cristo Jesús, que era la roca, que todas las personas bebían esa agua espiritual. Y vamos a ir donde dice la Escritura, Éxodo 17. Es el Antiguo Testamento. Eso, el Éxodo está en el Pentateuco, los 5 primeros libros. Éxodo 17:6. ¿Y qué dice la Escritura? Pero primeramente eso, vamos un poquito, dice, los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés. Y la palabra dice que nosotros somos muy similares al pueblo de Israel, ¿sí saben? Somos igualitos. Cuando venimos y nos han prometido algo y no nos cumplen, nos enojamos y reclamamos. Y le reclamó a Moisés, tenemos sed, danos agua.
Ni siquiera ya nos ponemos en el plan de decirle, ¿sabes qué? Tenemos sed, por favor, danos agua, ten misericordia de nosotros. No, el pueblo se rebela y comienza a exigir. ¿Cuántos de nosotros no somos así con Dios? Que exigimos ya las cosas. Primeramente venimos con una falsa humildad, buscando la presencia de Dios, buscando el beneplácito de Dios, queriéndole agradar para que Él nos dé lo que nosotros queremos, no lo que necesitamos. Porque Dios va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Danos agua, danos experiencias, danos milagros, danos señales prodigiosas. Señor, sáname de esta enfermedad. Provéeme, Señor, haz que mi negocio fructifique. Y el rato no pasa eso. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos, nos frustramos, nos deprimimos, nos ponemos tristes y comenzamos a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo un Dios que no contesta mis oraciones. Y enseguida asoma el enemigo, asoma con nuevas filosofías. ¿No es cierto? Y dicen, no, pero acá, miren, estas personas. Y van a otros lugares donde solamente hablan de prosperidad. Y creemos que Dios es prosperidad, creemos que Dios no se manifiesta en la enfermedad, que Dios, incluso cuando nosotros nos morimos, es malo. ¿Y sabe qué? Que no es malo. Porque es el término del tiempo que Dios nos dio para que nosotros podamos decidir por Él aquí en este tiempo. Es como quien dice, es lo mejor que vamos a experimentar. Porque la palabra me dice que la muerte es mejor que la vida. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Puede ser crudo esto lo que le estoy diciendo, pero si la palabra lo dice, así lo es. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos haber vivido ¿cuánto tiempo? 100, 120, 80, 90, 50 años. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y hemos decidido por Él, vamos a vivir una eternidad. ¿Y sabe qué? Muchas veces no entendemos eso, porque no comprendemos lo que quiere decir eternidad. Nos gusta esta palabra, de eternidad a eternidad. Qué lindo suena, pero no la entendemos. ¿Sabe qué? ¿Por qué no la entendemos? Porque no estamos actuando y haciendo las cosas que Dios nos llama. Porque no entendemos lo que nos espera cuando somos obedientes en el Señor. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué me reclaman a mí? Dice Moisés. ¿Por qué dudan del poder de Dios? De una u otra manera, cuando nosotros reclamamos a alguna persona, reclamamos a nuestros padres, reclamamos a nuestras autoridades, estamos diciendo, dudamos del poder de Dios. Porque si decimos que esperemos en Dios y sabemos de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, pero ¿y a ver cuándo? ¿Y cómo? ¿No es cierto? ¿Y qué dice aquí? No duden del poder de Dios, porque a su tiempo Dios lo hará. Tal vez nosotros queremos, esa es la peculiaridad del hombre, queremos que Dios actúe no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo nuestro. Y ahí viene el grave problema, porque si no actúa en nuestro tiempo, yo me enojo. Y si no hace esto, yo me enojo. Y si no quita la pandemia, y si no manda al traste al COVID, yo me enojo. Y si esta situación no se da, ya que ponen 0 mascarillas y la gente se sigue infectando, yo me voy a enojar con Dios. ¿Qué pasa? Y nosotros la gran arma que tenemos es el enojo. La manipulación que tenemos, el enojo, ¿verdad? Y comenzamos a condicionar. Pero ¿sabe qué? El enojo le hace un daño terrible. Primeramente en su mente y luego se manifiesta en su cuerpo. Usted se enferma. Y la depresión, como decíamos, se inicia en el espíritu. Porque no tenemos, nuestra alma que está en el espíritu, no tiene esos afectos con Dios. El espíritu va con el espíritu de Dios. Nuestra parte, nuestra mente, va relacionada con Cristo Jesús, ¿y sabe? Porque dice, tenga la mente de Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que entender. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales. ¿Se imagina ese tipo de reclamo?
No era un reclamo, oye, mira, ¿por qué nos has hecho esto? Puede ser incluso un enojo falso, ¿no es cierto? Un enojo vestido de una falsa humildad. Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Dios le contestó, quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb, allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelante y lleva a algunos de los jefes. Tú adelántate y lleva a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. El Señor habló y le dio una orden y le dijo, golpea. ¿Y qué pasó? Él golpeó, él fue obediente. No es que agredió, él fue obediente y dice que brotó agua. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo y a ese lugar le puso el nombre de Meriba, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masa, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Entonces aquí nosotros vemos dos cosas. No es su papá, no es el presidente de la nación, no es el pastor. Muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios. Nosotros nos enojamos con las autoridades, pero intrínsecamente nos estamos enojando con Dios. Es igual cuando tú tienes un trabajo y dices al principio, aceptas el trabajo. Y te dice, verás, tienes que trabajar de tal día a tal hora y esta es tu paga. Pero como estamos en necesidad, no importa y cogemos lo que tomamos lo que tenemos a la mano. Pero a medida que comenzamos a recapacitar, queremos romper nuestro trato. Y queremos decir, es injusto. Y nos enojamos. ¿Con quién nos estamos enojando? Intrínsecamente. Primeramente, no, con el hombre que es injusto, con esta persona que me está explotando, pero a la larga le estamos diciendo a Dios que Él está haciendo eso. Porque tenemos que ser agradecidos en todo. Cuando usted, el antídoto para el enojo es ser agradecido. Incluso por las circunstancias que usted está pasando. Por las circunstancias que a usted no le gustan. Y sabe que también el carácter es determinante para que nosotros canalicemos el enojo. Porque somos unos aquí y somos otros afuera. Pero ese es el tiempo. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado en el ayuno? Muchas veces el ayuno comienza a sacar la carne que hay en nosotros. Y por ejemplo, yo me he vuelto un poquito en medio del ayuno que yo digo, ay Señor, voy a hacer ayuno y oración y vengo acá, voy a estar flotando en las nubes. No, es lo contrario. Comienzo a ser un poquito intemperante. Comienzo a ser impaciente. ¿Y por qué el Señor comienza a demostrar eso que hay en mí? Le va a decir, dice pastor, yo le doy gracias a Dios que le está sacando las cosas que yo creía no tener. Pero esa es la oportunidad que tengo para entregarle a Cristo Jesús. Pero Dios me está diciendo, tienes semillas de enojo, tienes semillas de falta de paciencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, en la semilla, Señor, tu sangre preciosa. Yo sé que la sangre de Cristo es poderosa, que Él puede hacer lo mismo en una semilla que en un árbol grande. Puede hacer en un árbol igual que en el bosque. Pero ¿sabe qué? Para nosotros es más fácil poder decirlo al principio, antes ya cuando haya habido ya pérdida, cuando ya ha habido consecuencias. ¿Sí? La sangre de Cristo es poderosa. Entonces no es solamente para decir, que el Señor cambie a los hermanos. Yo estoy ayunando para que la iglesia cambie. No, yo estoy ayunando porque el Señor me pide que yo cambie. Entonces mi obligación, mi batalla, ¿cuál es? Ponerle al Señor y declararle y reconocer qué es lo que tengo. ¿Y cuál es su batalla? No reconocer que tiene un pastor que le hace falta mucho, sino reconocer su debilidad, no mi debilidad. Entonces eso cambia. Y así mismo le digo a los esposos y esposas, ahora les toca a ustedes. Nosotros, el grave problema que tenemos en una relación es porque hay enojo. Y el Señor es claro, dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que tu enojo
¿Cómo es esa parte? No se ponga eso. Que no se ponga el sol nuestro, ¿no? Y nosotros nos esperamos, ya va a ver. Me voy a enojar una semana y a través de eso va a hacer efecto y le voy a hacer entender. Y el Señor nos dice, hey, no sabes, que si tú te enojas una semana, yo mañana vengo por ti. ¿Y qué nos va a pasar? Lo que le pasó a Moisés. Él era un hombre y nosotros tal vez decimos, tremendo Dios, ¿cómo era Moisés? Lo escogiste, lo guardaste, lo preparaste para que vaya, lo educaste en medio de una dificultad y luego fue un líder que salió y vivió para tu pueblo. Y mira lo que le pasó. Es que eso no solamente fue el error de Moisés, él cometió muchos errores como nosotros podemos haber cometido o como podemos cometer. Pero una de las cosas que debemos entender, no debemos tomar, no podemos nosotros falsear las órdenes de Dios, tomar por nuestra ira o por nuestro enojo. ¿Y sabe qué? Que es importante que nosotros aquí no podemos reclamarle a Dios. Y consecuentemente, yo no le reclamo a Dios, pero cuando estás reclamando a tu autoridad, implícitamente le estás reclamando, tú, Señor, pusiste a esta persona, tú me diste este padre. Y yo le estoy reclamando y no le estamos diciendo, gracias, Señor, porque pese a todas sus debilidades y todas sus situaciones, Señor, yo estoy aquí, te estoy conociendo, porque eso me ayudó. Hay otro evento, y este evento es muy similar, que está en Números 21, y aquí nosotros vemos el hombre, el líder, vemos al pueblo, y vemos una roca, ¿no es cierto? Y vamos a ver quién es esta roca. Primero vamos a Números 20. ¿Y qué nos dice la Escritura en Números 20? 21, vamos al 21. Capítulo 20, versículo 1 dice, era el mes de Abib, cuando el pueblo de Israel llegó a Cades, en el desierto de Sin. Allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón, característica del ser humano. Nos reunimos. Muchas veces los hijos se reúnen a hablar mal del papá. Muchas veces el papá coge a los hijos, se reúnen para hablar mal de mamá. Y no vayamos más allá. Sí hay una similitud, ¿no es cierto? Como es el pueblo de Israel. Y cómo tan fácil de enojarse. A Moisés le reclamaban, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste de este lugar tan horrible? El Señor nos saca de una situación de pecado, de un mundo, de un reino de tinieblas, nos dice la palabra. Pero nosotros añoramos las fiestas, añoramos las cosas. No, pues yo antes era el popular. Yo antes estaba bien, no tenía problemas, no tenía situaciones. Yo cuando estaba allá y ahora que estoy contigo, Señor, me has traído a este desierto, me has traído a tu caminar para yo tener un camino crucificado. Sí, es importante que tengamos un camino crucificado. Que podamos crucificar nuestras carnes, que podamos nosotros, en medio de las cosas, poder ir alineándonos al Señor. Y aquí dice, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. ¿Qué tal? Muchas veces nosotros queremos hasta morirnos. ¿Para qué venimos a este mundo? Ay, para que me traten mal, para hacer todo el mundo me ve mal, para tener vergüenza, para que me critiquen. Ay, no quiero. Mejor me hubiera quedado allí donde yo estaba, donde no tenía problemas, donde todo era satisfacción a mi cuerpo, satisfacción a mis afectos. No tenía problemas. Claro, no tenías problemas porque estabas más en el grupo, más estabas en el equipo de Satanás antes que en las cosas del Señor. Entonces, dice, Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Miren, ellos fueron y hicieron lo correcto. ¿A qué fueron al santuario?
a orar, a ponerle al Señor el problema. Y no solamente el problema, porque ellos también se pudieron haber quejado, que vamos a ver más adelante. Pero Señor, danos la solución. Háblanos. Somos tus siervos y háblanos. No sabemos cómo dirigirnos con este pueblo, Señor. Y el Señor dice, allí en la entrada se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara. Y Dios se presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés, ¿qué pasó aquí? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor contestó, porque eres fiel. Y le dijo a Moisés, ¿qué va a decir el Señor? ¿Haz de esto va a ser un consejo o va a ser un mandato? Una orden. Porque es así. Dios nos puede aconsejar, pero Él, cuando es específico en una situación, dice, orden. Sé obediente y punto. Amén. Así nos cueste a nosotros, no es de la manera suya, sino es de la manera del Señor. Y muchas veces nosotros queremos entender, ese es el grave problema. Ah, tú me dices eso, pero Señor, perdón, quiero entender el porqué. Y muchas veces el porqué se da cuando tú eres un niño de 2, 3, 4 años. ¿No es cierto? La palabra más deseada para un niño de 3 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro, está así. Y nosotros somos así a veces, ya estamos cuántos años en el Evangelio, ya nos salen canas y todo, y todavía decimos, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Y el Señor dice, ¿y por qué no a mí? Claro, ¿y por qué no a nosotros? ¿Quiénes somos? Entonces, vemos, le dijo a Moisés, toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés, súper obediente, gracias Señor, eres un Dios tan hermoso que tú solamente me dices las cosas y has puesto un corazón tan manso que te voy a hacer caso. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios, y luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente, y Moisés les dijo, óigame bien, rebeldes. Ya comenzó Moisés, ya le salió la carne a Moisés. ¿Y qué me dice? Que no había sobre la tierra un hombre tan manso y humilde que Moisés. ¿Qué tal? Y la palabra no se contradice, eso sí, créanlo que no se va a contradecir. Pero en esta ocasión, ¿qué pasa? Cogió y dijo, óigame bien, hijitos míos, pueblo de Israel, pueblo rebeldes. Ya estaba bien, estaba llamando las cosas por su nombre, ¿no es cierto? ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó una vez, 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Y nosotros decir, este Dios tremendo, un Dios castigador. No, un juez justo. Él fue tan explícito que dijo, haz esto. Aparentemente Moisés escuchó las órdenes, pero él se encendió. Su enojo se transformó en ira. ¿Y a quién golpeó? ¿Golpeó al pueblo? Golpeó a la roca. Y la roca solamente tenías que tú hablarle. Le dijo, tienes que hablarle, ordenarle a la roca para que dé agua. Pero ¿qué pasó? No conforme, él tomó la venganza, la ira que tenía, el enojo que tenía el pueblo, se lo descargó en Cristo, se lo descargó en la roca. Y la roca hizo su trabajo. Pero él quiso hacer entender al pueblo que por su fuerza, que por su enojo, por su autoridad, él le ordenó a la roca a dar agua para que el pueblo se sacie. Él también tomó parte de ese enojo y tomó ese síndrome de Diosecito.
que él era el que le obligaba a la roca a dar agua. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros ya podemos llegar, dice, solamente háblale a esta persona. La respuesta más aplaca la ira. Tranquilamente. ¿Pero qué hacemos? No conforme con eso, tenemos que agredir. Y ni siquiera a la persona. Porque vienen muchas personas, usted discute con su pareja y los hijos se ponen a la fila para nosotros descargar la ira en contra de ellos. ¿Usted cree que eso está bien? Entonces el enojo, ¿qué va a hacer? Va a dañar, va a matar. ¿Y qué mata? Daña relaciones. Una de las cosas que el enemigo quiso hacer con Job es dañar la relación con Dios. La relación contenía. Y una de las cosas que nos decían esta semana, tuvimos aquí liberación en la iglesia con una persona. ¿Y qué es lo que decía? Una de las cosas, viendo desde la óptica de Job, nosotros vemos que Job sí fue un hombre que fue perfecto, que hasta cierto punto él tenía orgullo y el Señor comenzó a transformar todas las cosas. Pero ¿sabe por qué el enemigo se enojó con Job? Porque acuérdese lo que él dijo. Fueron los ángeles, los hijos de Dios, se acercaron al trono del Padre y en los cuales también estaba Satanás. ¿Y qué le dijo el Padre a Satanás? ¿No has considerado a mi hijo Job, que él es varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios? ¿Qué estaba haciendo el Padre? ¿Qué estaba haciendo Dios de Job? ¿Qué le estaba diciendo a Satanás? Le estaba testificando de Job, estaba dando testimonio de Job. Y tú sabes que cuando Dios da testimonio de ti y dice, eres un hombre bueno, eres un hombre que es fiel, es un hombre verdadero que pese a todas las cosas está ahí y me busca y me ama y me teme, el enemigo se ensaña con usted. El enemigo se enfurece con usted y va con todo. ¿Sí sabe? Entonces usted téngase, por eso dice la palabra, que cuando usted esté en prueba, cuando usted esté en situaciones, tómese como en sumo gozo, porque está sufriendo a causa del nombre. Porque ¿sabe qué? El enemigo se va a levantar, porque Dios está testificando de usted y le está diciendo que usted está haciendo las cosas correctamente. Y se trata de nuestro caminar, no se trata de cuánto la gente diga de nosotros, el bien que diga de nosotros, sino cuánto Dios diga de nosotros. ¿Sí? Nosotros muchas veces queremos que la gente nos diga, ah, qué bien, cómo está haciendo las cosas, ah, qué bueno, que esto, ay, qué tremendo, qué lindo, qué generoso. Pero, ¿qué está diciendo Dios de ti? Porque la gente puede decir una cosa, pero ¿qué Dios está diciendo de ti? Porque yo puedo ser una cosa con la gente y otra cosa con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero el agrado de las personas. Pero cuando nosotros tenemos que primeramente, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la pauta para agradar a Dios? Sin fe, nadie agrada a Dios. ¿Por qué tú estás esta mañana aquí? Porque tienes fe. Tienes fe en lo que tú vas a escuchar, tienes fe en el Padre que tú has creído, tienes fe en el Hijo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y tienes fe en el Espíritu Santo porque Él te dio. ¿Qué te dio? Espíritu de adopción. Aleluya. Y tenemos un Padre. Amén. Y ya nosotros sabemos quiénes somos en el Señor, pero necesitamos caer. ¿Y qué es lo que dice el agua, la roca? Bueno, fue una roca nomás, ¿no es cierto? La roca es una cosa dura, no importa, fue unos varillazos, ¿no? Le digo con una cosa de madera, entonces no pasó nada. Pero acuérdense quién era la roca que le seguía a ellos, a ese pueblo. Todo en la parte del desierto, todo lo que le pasó al pueblo de Israel era sobrenatural. Como dicen los jóvenes, era loco. Era fuera de este mundo. Claro, y no entendemos. Y así ahora también. Todas las cosas de Dios. ¿Y por qué nos oponemos al mover de Dios? ¿Por qué nos oponemos al mover sobrenatural de Dios? Porque muchas veces creen que estamos blasfemando. ¿Usted no cree que es fuera de este mundo? Cuando vemos vidas cambiadas, cuando vemos familias que están a punto de quebrar,
El Señor las une nuevamente. ¿Por qué podemos nosotros solamente decir, lo que yo creo nomás? Y somos personas que vamos a la Escritura y lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que queremos experimentar y lo que no queremos experimentar porque nos da recelo y nos da miedo. La palabra es clara y nos dice que cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, vamos a comenzar a experimentar cosas sobrenaturales porque el Dios que tenemos es sobrenatural. ¿Y cuál es la sobrenaturalidad de Dios? No es solamente hacer milagros, sino que el haber nosotros sido pecadores, Él nos amó con amor eterno. Eso es lo real, es el amor sobrenatural que Dios tiene hacia nuestra vida. Que pese a que Él sabe cómo somos, Él me sigue amando. Aleluya, ¿qué más sobrenatural? Nosotros muchas veces creemos que lo sobrenatural es levantar a un quemado, es levantar sanar a un leproso, o sanar un cáncer. Pero ¿sabe qué es mucho más poderoso? Salvarle y darle vida eterna. Y ese es el mayor milagro que nosotros obtenemos cuando vamos a la cruz. Amén. Y ya tenemos que decirle, Señor, Chire, eres suficiente, me has dado vida eterna. Muchas veces te sientes triste, te sientes con depresión, te sientes enojado, te sientes insatisfecho, te sientes frustrado. Tu parte psicosomática de tu mente estás tan psicoseado que tus células se rebelan, y una vez que se rebelan tus células en contra de Dios, comienza a producir tu cuerpo cáncer. ¿Sí sabes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios. Nuevamente el río de remisión de la sangre de Jesús viene a nuestras células. Y el Señor puede salvar, pero acuérdate que Él es soberano. Amén. Él es el que tiene la voluntad. Y muchas veces esa circunstancia no solamente va a servir para esa persona que tiene cáncer, sino va a ser para su familia completa. Aleluya. Porque nosotros muchas veces vamos a decir, Señor, fácil, le levantas a Él y Señor, y Él tal vez va a regresar a lo mismo. Va a regresar a los melones, a las cebollas, a los ajos del mundo. ¿No es cierto? A Egipto nuevamente, a vivir y a experimentar la vida. Ay, somos jóvenes, lo bailado, lo tomado, nadie te quita. Claro que nadie te quita, pero te pasa una factura. Entonces, ¿sabes qué? Es duro. Preferible que la gente se enoje con uno antes que Dios se enoje contigo. ¿Sí? Y es así. Entonces nosotros sí tenemos que tener ese temor. Ya hay 4 cosas, ya para terminar, y comienza el sufrimiento. No. Porque yo cada vez siempre digo, termino, no acabo, mi hermana. Pero sigo. El enojo es sin duda uno de los mayores problemas del ser humano, porque afecta e influye prácticamente todas sus expresiones verbales, acciones y hechos, y cada reacción en su relación con el mundo que lo rodea. No solamente te afecta a ti, sino afecta al resto. Primeramente, verbalmente. Comienzas a decir malas palabras, comienzas a decir cosas a tus hijos, comienzas a maldecir a las personas que están al lado por el enojo. Y usted cree que solamente usted puede coger, y solamente cuando coge un cuchillo, coge sus manos, le estrangula, o coge una pistola y mata. Usted puede saber que la lengua mata. El dicho de sus labios produce muerte. Muerte a relaciones. Muerte a sueños. Muerte al propósito de Dios en la vida de ese hijo, de esa esposa, de ese esposo, de esa nación. ¿Sí sabe? ¿Por qué? Porque el enojo nos hace hablar y nos hace livianos en nuestras expresiones verbales. Y no solamente verbales. Yo no hablo malas palabras, pero tienes una actitud, tu acción, que preferible mejor háblame, preferible mejor pégame, antes que me ignores. Tenemos una acción de esa manera. Estoy enojado. No quiero saber nada de ti. No te voy a hablar. Te voy a hacer, como dice, ¿qué dice? ¿Que le va a hacer qué? La ley del hielo. La parte humilde, dice el
el Señor va a ser la ley del hielo. Y eso, ¿sabe qué? Eso no es correcto. ¿Y qué dice más? Los hechos. Y cada reacción en su relación con el mundo que lo rodea tiene un efecto. Pero Dios nos trae esperanza y nos enseña cómo deshacernos de nuestro enojo. Miren, esto no solamente es un tema súper largo y que lo vamos a tratar hasta el día que nos vayamos a la presencia del Señor. No es que vamos a predicar esto hasta que usted se vaya, no. Lo que tenemos, usted tiene enojo, yo tengo enojo. O solamente yo tengo enojo. Usted es santo. No. Dice que tenemos enojo. ¿Y sabe cuál es la primera esperanza que nos da el Señor Jesús para deshacernos de nuestro enojo? ¿Sabe cuál es? Como en cualquier circunstancia, como en cualquier enfermedad, como en cualquier adicción, reconocer su propia condición. No reconocer la condición del papá, no reconocer la condición de la hija, no reconocer la condición del pastor, o no reconocer la condición de la congregación, sino mi condición, mi radiografía. Cuando yo voy a esta palabra, no me está hablando de la gente, me está hablando de mí mismo. La palabra primeramente a mí me va a confrontar y va a ser un espejo que yo tengo que tomar la decisión. Y digo, mi condición pecaminosa. Y usted como un intercesor, ¿qué pasó? Vemos intercesores que eran tremendos. Nehemías era un intercesor tremendo. Dice que él tenía la confianza del rey porque era copero. Tenía tanta confianza que el rey le daba de comer primeramente a ver si no se moría para el comer. Tremendo. Pero no solamente era eso, porque un copero del rey no solamente era la primera persona que tenía, era un conejillo de indias, no. ¿Cuántas cosas no el rey le confiaba a él? ¿Entienden? Entonces, nosotros vemos aquí cuando dice Nehemías, yo oro por el pecado, oramos por nuestro pecado. No digo, yo oro por el pecado del pueblo que somos los rebeldes. No, somos rebeldes. Y cuando nosotros venimos y ponemos, y nos podemos, yo puedo decir, y echar la culpa a mi familia, pero yo tengo que decir, no, Señor, es mi familia, y yo asumo mi error, yo asumo y vengo delante de ti y acepto mi condición. Mi condición, no, que estoy muy bien, no, mi condición pecaminosa. Entonces ya es parte de un tratamiento en la parte psicológica. Cuando usted acepta su condición, dice que es más del 50% que usted tiene ganado. Yo no sé si puede ser hasta más. Cuando usted acepta su condición, cuando usted reconoce. Después, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar la ayuda de Dios en oración. Señor, no, venir y buscar la ayuda de Dios. No, Señor, líbrame de estos enemigos. Líbrame de estas personas. Líbrame, Señor. No, ayúdame, Señor, con mi problema, Señor. Te lo entrego en oración, Señor. Vengo, Señor, y te entrego mi situación. Luego dice, orar por entendimiento. Debemos aprender a razonar con Dios. El entendimiento no es solamente decir yo lo que entiendo, porque mentalmente, hablemos de intelectualmente, no le vamos a entender a Dios, porque somos limitados. No quiero decirle que no sea inteligente, somos inteligentes. Dios nos dio inteligencia, pero nuestra inteligencia tiene un límite. Pero tenemos que aprender a razonar con Dios. No, yo oro con entendimiento, yo alabo con entendimiento, lo que tú entiendes. Pero si no has razonado con Dios, ¿quién fue uno que razonó con Dios? Job. Él razonó con Dios. Pero ¿cómo fue el proceso del razonamiento? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque esa es la experiencia del raciocinio con Dios. No es, yo entiendo. No, el Señor nos va a llevar a experimentar, a ser obedientes. Entonces, ese es el razonamiento con Dios. ¿Y dónde podemos razonar? Por medio de su palabra. Cristo, nuestro intercesor. Resolver el enojo. ¿Cómo podemos resolver el enojo? Ese es el cuarto punto. La sangre de Jesús
es mejor que cualquier otra cosa. La sangre de Jesús. Nosotros queremos resolver nuestro enojo, queremos ir a resolver con el psicólogo, porque tenemos un problema, no tenemos el control de la ira. Entonces tenemos que ir con un psicólogo. Y saben que la sangre de Cristo es poderosa, la sangre de Cristo es eficaz. Y la sangre de Cristo, nuevamente, es algo loco que no entiendo, pero la sangre es verdadera. El nombre es verdadero. El Espíritu Santo es verdadero. Aleluya. Y cuando tú vienes a este lugar que es tan natural, que es tan pequeño, tenemos las cosas grandes de Dios que pueden cambiar nuestra existencia. Pero cuando reconocemos nuestro error, cuando le depositamos a Dios, cuando razonamos con Dios, y el razonamiento de Dios no es en la parte intelectual, sino es en la parte en la cual digo, Señor, dejo todas mis actitudes y me pongo a tu disposición. Y viene la sangre de Cristo que cubre multitud de pecados, aleluya. Porque la sangre de Cristo me habla del amor de Dios a través de Cristo Jesús, aleluya. Y esa sangre es poderosa, un río de remisión. Entonces tenemos que valorar la sangre. Una vez cuando tú te enciendas en ira, coge y dile, sangre preciosa, sangre de paz, les hemos aprendido. Cuando alguien viene y comienza a hablarte, decirte cosas que no es que no tenga razón, pero no quieres escuchar esas cosas, fácil, la sangre de Jesús, sangre de paz sobre esa boca. Sangre de paz sobre esa lengua. Sangre de paz, Señor, sobre esos oídos. Sangre de paz sobre esa mente. Parece algo tan ilógico, pero es totalmente lógico en los razonamientos de Dios. Porque la palabra me dice que la sangre de Jesús es poderosa. Una gota de tu sangre, basta. No para que sanes al pueblo, sáname a mí primero. Aleluya. Como nosotros, renuévame al pueblo, o renuévame a mí. Entonces el problema no es tu familia, el problema no es la circunstancia que estás viviendo, el problema eres tú, cómo estás experimentando y cómo estás viendo las cosas. Pídele sangre de Jesús para tus ojos, para que no para que veas mejor, no puedo leer y ahora sí voy a leer, no, para que puedas ver en fe las cosas de Dios. Que las cosas que no son, que las llames como si fuesen. Que las cosas sean cambiadas en el propósito de Dios. Aleluya. Entonces, para terminar, es mejor y más fácil controlar nuestro enojo en su estado en forma de semilla que cuando ha crecido hasta convertirse en un árbol maduro. La sangre de Jesús posee un poder limpiador, eficaz, trabaja y es efectivo. Mire, todo nos va a lindar a lo que hizo Jesús. Incluso hasta nuestro enojo nos va a hacer que tengamos un encuentro con Jesús. Nuestra insatisfacción va a producir que tengamos un encuentro con el que puede satisfacer todo. Nuestra frustración va a producir un encuentro con el que puede cambiar las circunstancias. ¿Y qué es lo que dice? Mientras haya vida, ¿qué dice la palabra? Hay esperanza, aleluya. Y este es el día en el cual el Señor puede cambiar tus circunstancias con tu familia, puede cambiar las circunstancias en tu negocio, puede cambiar las circunstancias en el razonamiento con Dios, en tu relación con Dios. Por eso dice la Escritura, primero busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero ¿por qué nos enojamos? Porque queremos las añadiduras primeramente. Señor, y yo ahora, tú dices que yo tengo un don de sanidad. Vas y ahora, Señor, quítale el dolor de cabeza o quítale el enojo. Y más se enoja. Entonces Dios, no me escuchaste. No, Señor, es tu voluntad. Necesitas trabajar aún más. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces eso nosotros debemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero yo les digo una cosa: no hay nada que le pueda hacer frente a la sangre de Jesús. No hay nada que le pueda hacer frente al nombre de Jesús. Y nada que le pueda hacer frente al aceite de la unción del Señor. ¿Sí saben? Porque dice que la unción
rompe el yugo. Aleluya. Así que esta mañana, ¿sabe qué? Démosle gracias al Señor. Esta mañana, levántese. ¿Sabe qué? Ya no diga que la otra persona es la culpable. Asuma su error esta mañana. ¿Sabe qué? Porque asumir el error nos está diciendo que es el gran paso para liberarnos. No nosotros de culpabilidad, porque el que ya llevó nuestra culpa, ¿quién fue? Cristo Jesús, aleluya. Y él me va a decir, pero él ya murió. Hace 2021 años y un poquito más o un poquito menos, él ya murió. Pero sabe que su sangre es vigente, aleluya. Porque lo que él hizo es eterno. Y eterno quiere decir vigente hoy, aleluya. No fue ayer, es hoy. No será mañana, es hoy. Y sabe que eso es real. Y ahí es lo que nosotros nos podrán decir, bendita locura. Porque el mensaje de Dios es locura para los que se pierden, más es verdad para los que creen. Aleluya, es vida. Entonces esta mañana, yo les decía ayer en la oración, todo lo que estamos viviendo, aparentemente aquí en la parte natural podemos venir a orar, a danzar, a alabar, a adorar, a venir a guerrear en contra del enemigo, y tal vez la gente que no entiende están locos. Mientras pueden estar viendo la televisión, pueden estar viendo las noticias, pueden estar descansando, hay personas que están optando por venir a orar y supuestamente no pasa nada. Pero yo te puedo decir que sí está pasando en ambiente espiritual, porque tú luego, aunque no sientas ese mismo momento, sabes que estás haciendo algo y el Señor te pone en convicción. Y eres galardonador de los que le buscan. Acuérdese. Aleluya. Ese es un detonante. Muchas de las cosas va a abrir, y muchas veces usted sabe que tiene que hacer es decirle, Señor, haz esto, provocarle a Dios, provócale en el buen sentido, no le provoques en otras circunstancias, no le tientes al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a comenzar a ver cosas que en ambiente espiritual, como yo le decía, vamos a comenzar a ganar batallas. Amén. Aleluya, va a comenzar a resquebrajar adicciones. Y no solamente para esta generación, sino para tu generación, la que viene, porque dice que la generación viene de padres a hijos y luego viene de abuelos, padres de hijos. No solamente de abuelos, padres de hijos, sino de bisabuelos, abuelos, padres e hijos. Y si quiere irse un poquito más allá, tatarabuelos también. Aleluya. Nosotros somos consecuencias, pero en Cristo Jesús podemos determinar eso. Entonces esta mañana, aleluya, es poderoso. Váyase con esto. Primeramente con la palabra, luego con la sangre de Cristo. Muchas veces nos duelen las cosas. Es mucho más fácil coger una pastilla y tomarnos la pastilla. O mucho más fácil llamarle al doctor tal que al doctor Jesús. Porque el doctor Jesús no es eficaz, pero el doctor que le pago es eficaz. Por eso dice la palabra peligro con Brasil. Yo le pido esta mañana que usted levante sus manos y que todo lo que es imposible en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en ese Dios trino que tenemos, es posible cambiar todas las circunstancias, cambiar nuestra suerte. Y no les estoy diciendo de loterías ni nada. Nuestra suerte es la manera como nosotros venimos al mundo, como sea. No, nuestra vida es experimentar, y así como el enojo cambia en nuestra parte verbal, en nuestras acciones y en nuestros hechos, también en las cosas de Dios. Que cambie en nuestra parte verbal, que cambie en nuestras acciones y en nuestros hechos las cosas de Dios. Que hablemos, testifiquemos que Él es verdadero, aunque no veamos, pero sepamos que el Señor lo va a hacer a su tiempo y Él está trabajando, porque si no, nuestra condición y nuestra fe sería vana. Aleluya. Yo siento el Espíritu Santo viene con un poder de resurrección. Aleluya. Él va a comenzar a sanar cosas esta mañana.
Pero ¿sabes qué? Yo creo en eso. Pero lo que va a terminar para que pase en ti es qué tú crees, en quién tú confías. Yo te estoy dando las armas espirituales: sangre, fuego y agua. Aleluya. Oh, Sharabaya Masaya. Es lo que dice la palabra. ¿Y sabes qué es lo que produce sangre, fuego y agua? Gratitud. Aleluya. La gratitud es lo que nos abre las puertas al trono de la gracia, al oportuno socorro. Aleluya. Porque ¿sabe qué? Que esos ángeles es el principio, aleluya, es el camino, aleluya, y luego usted sigue subiendo y va a ese lugar santo donde el Señor se manifiesta, que es la verdad, aleluya, y vamos al lugar santísimo donde está el arca del pacto, el arca de misericordia, aleluya, donde todo nos dice: Señor, yo lo hice por ustedes y yo doy toda provisión, aleluya. ¿Sabe que está? Es la vida, la vida. No es la vida que nos trae el mundo, no es el experimentar la juventud, no es el experimentar las cosas que el dinero nos puede dar o lo que podemos poseer, sino más bien esa vida espiritual en Cristo Jesús, aleluya, que se lo experimenta por medio de la fe del Hijo de Dios, aleluya. Sangre, fuego y agua, sangre de Jesús. Ahorita comienza a clamar en el nombre de Jesús, aleluya, porque la sangre, cuando usted alaba, cuando usted bendice, cuando usted agradece y usted glorifica, la sangre, aleluya, comienza a ver una atmósfera de milagros que puede cambiar tu vida, aleluya. ¿Sabes qué? Bendice tu casa, bendice tu hogar, aleluya, y ponte a cuentas con Dios, porque nosotros nos hemos enojado con nuestros seres queridos, nos hemos enojado con personas que nos hablan del orgullo, pero intrínsecamente nos hemos enojado con Dios, porque Dios ha permitido circunstancias y a veces no nos ha gustado. Oh, Shabbat. Te pedimos perdón, Señor. Rindas esta mañana. Rinda su corazón. Oh, y dile: Señor, esta mañana vengo delante de ti, Señor, y clamo tu sangre, esa sangre que me hace, sangre del nuevo pacto, Señor, aleluya. ¿Y cómo es ese nuevo pacto, Señor? Un compromiso contigo, aleluya. No me ayudes, Señor, no ayudes a esta generación, Señor, a que sea no de compromiso, Señor, sino más bien ayúdalos, Señor. Ponlos con visión, Espíritu Santo, a que sean comprometidos con la causa, Señor. Fácil ahora es: no me va bien con esta persona. Ay, yo creía que era el príncipe azul, pero se ha convertido en el sapo, Señor, y ahora yo ya no quiero estar con él, aleluya, y se ha ido, mi amor. No, Señor, no hay compromiso. Porque en medio de las cosas, de lo que nos sintamos, el compromiso nos lleva a ir fuera de los límites, Señor. Y eso es lo que tú hiciste, Cristo Jesús. Tú no te conformaste, tú no te quedaste en la zona de confort, sino que siempre fuiste a lugares más altos, Señor, a zonas de riesgo, Señor. Y tú no solamente te arriesgaste por nosotros, Señor, sino que moriste por nosotros. Gracias, Señor, tu sangre preciosa. Resquebrajamos toda adicción en el nombre de Jesús. Todo pacto que se hizo anteriormente a través de nuestros padres, ahora en el nombre de Jesús es quebrantado, aleluya. Señores, como pueblo, como nación, somos, Señor, muchas veces rebeldes, que cambiamos autoridades, Señor, algo que no nos gustó, queremos un nuevo presidente, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, es resquebrajado, Señor, aleluya. Oh, Sharabaya Masaya. Porque dice que el espíritu de rebelión es como el espíritu de brujería, aleluya. Oh, y nosotros no tenemos nada con el enemigo. No hay nada. No tiene nada que ver el hijo de la libre con el hijo de la esclava. No tiene nada que ver la luz con la oscuridad, aleluya. Oh, Sharabaya, gloria a tu santo nombre. Es un tiempo que declárese libre esta mañana. Oh, soy libre, diga esta mañana, soy libre, y como tal voy a vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús. Todo dolor de cabeza, todo dolor que es producido por ataque del enemigo o porque nuestra salud está un poco
delicada, Señor, ahora en el nombre de Jesús se va. Oh, Sharabaya Masada. Aleluya, y con el poder de tu sangre, tú nos limpias y nos das vida. Aleluya. Y como dice tu palabra, Señor, mientras haya vida, hay esperanza. La esperanza que viene de Jesús en nuestras vidas, Señor, te agradecemos. Salimos bendecidos esta mañana, Señor. Salimos bendecidos porque tú testificas de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Padre Santo. ¿Sabe qué? Esta mañana, denle un grito de júbilo, Señor. Denle un grito. ¿Cómo? ¡Oh! Si usted cuando va, si usted fuera japonés, usted va a un local y le cierra y le dice, grite, dése contra las paredes y le vamos a poner porcelana. Y mientras más porcelanas usted quiere, va a ser más libre. Pero ¿sabe qué? Tiene que pagar. Mientras más porcelanas va a pagar más. Y aquí nosotros podemos estar libres. No nos cuesta nada. ¿Saben qué es lo que nos cuesta? De poner nuestras actitudes. Tal vez de que la persona me diga, este pastor estaba medio loco. No más. Pero ¿sabe qué? Dice así. Jamás. No más. No digo no más, ya no más. Ya no más. Claro. Entonces, eso es. Claro, cuando usted dice, no, todo el mundo, uno va a la iglesia y tendría que ser tranquilo. Pero ¿sabe qué? Somos proféticos. Que esta mañana el enemigo no se enseñoree en nosotros. Él quiere que nosotros nos enojemos, pero ¿sabe qué es lo que Él quiere? Que nosotros cojamos la ofensa. Y ahí, cuando tiene la ofensa, comenzamos a tener iras. Y la ira nos llama a matar. Matamos con nuestro pensamiento la luz del pecado y luego va a ser nuevamente. Estamos viviendo esos tiempos, pero ¿sabe que como iglesia de Cristo estamos como para ubicar las cosas donde el enemigo se situó? Y nosotros, el enemigo no va a prevalecer sobre la iglesia. Aleluya. Así que yo le bendigo esta mañana. El Señor le bendice y no es que yo le voy a bendecir. No. Dice la Escritura que el Señor, cuando la autoridad, cuando viene el sacerdote, usted como padre puede bendecir a su familia. Cuando usted bendice, dice que el mismo Dios bendice. Eso dice la palabra. Vaya a Números 6:24 o 24:6. No estoy tomando la lección. Le digo a mi hija, esta es. No sé, yo tampoco. No, Romano, Números del 6:22 al 26. La bendición sacerdotal. Que no es la bendición del sacerdote, es la bendición de Dios a través del sacerdote. Así que bendígale al Señor, denle un aplauso al Señor, al Señor que merece la honra y la gloria. Y si usted está enojado con alguien, vaya ahora, dígale perdón al Señor y simplemente denle un abrazo, déjele un beso a la persona. No aquí, sino en su casa, digo yo. Muchas veces ahí tenemos la batalla. Y que el Señor comience a componer nuestras vidas. Así que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.